Listo, Roberto, gracias. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Y como les decía, describir los elementos de nuestro modelo educativo y de la evaluación de la universidad y la aplicación en el ámbito de prácticas clínicas, porque obviamente el tener la educación dentro del claustro universitario es una cosa y el trascender hacia las prácticas clínicas es precisamente el desafío, ¿no? Cómo nosotros podemos traducir eso hacia esos escenarios. Pues bien, bueno, vamos a hablar de los antecedentes de nuestra propia acreditación. Bueno, la acreditación de la universidad se ha dado en tres niveles. El primero, el que todos nosotros conocemos, que es el de la acreditación del CASES. En el 2013 nuestra universidad fue categorizada inicialmente como C, pero luego de algunos pedidos y reevaluaciones de esta acreditación, en el 2016 obtuvimos una acreditación como B. La acreditación de la carrera de medicina específicamente se realizó en julio de 2015 y estamos próximos a comenzar el nuevo proceso de acreditación de la carrera. Por otro lado, además de la acreditación nacional, que es muy importante porque buscamos de esta forma estar alineados con las expectativas y necesidades del país, por otro lado, nosotros hemos hecho otro proceso de acreditación, que es un proceso de acreditación internacional, con una agencia acreditadora estadounidense que es WASC o WSCUC, en donde eh, en 2016, y que estará vigente todavía hasta el siguiente año, obtuvimos la acreditación basado en nuestros logros de aprendizaje, en nuestra calidad y mejoramiento continuo y en los valores de integridad institucional, sostenibilidad y responsabilidad, que es precisamente algo que nosotros vamos a revisar brevemente ahora. También, además de esto, tenemos una acreditación por una agencia acreditadora chilena, pero principalmente en estas carreras que vemos actualmente proyectadas, ¿no? En algunas de nuestras ingenierías, en veterinaria, comunicación corporativa y periodismo. Ahora, lo importante de los procesos de acreditación es que siempre nos permiten realizar un análisis ad intra de cuáles son realmente los valores fundamentales y las bases sobre las cuales se asientan todos nuestros programas educativos y nuestra razón de ser. Y es por eso que vamos a hablar ahora de nuestra misión y visión. Pues la misión de la Universidad de las Américas, es el formar personas competentes, emprendedoras y con visión internacional global, comprometidas con la sociedad y basadas en sus principios, valores y valores éticos. La misión es fundamental para entender precisamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer cada día en la construcción del nuevo profesional con cada una de nuestras acciones. Nuestro enfoque siempre va a estar en que la formación de nuestros profesionales está basada en su competencia probada, en su capacidad de emprendimiento, de generar nuevas ideas, pero siempre yendo mucho más allá de solamente nuestros límites nacionales, sino entenderse dentro de un fenómeno internacional global. Comprometido obviamente con el país y basado en principios, eso es fundamental. Ahora bien, esto responde a una visión que es el crear un modelo de referencia para la educación superior ecuatoriana. Construir una comunidad universitaria orgullosa y comprometida con el país, buscando de manera constante la realización personal y profesional de sus miembros y mantenerse permanentemente integrada a la comunidad académica internacional. La visión como tal obviamente trasciende más allá de solamente el quehacer, sino propone un modelo de realización personal que nosotros queremos compartir con todos los miembros de esta universidad. Y esto, como les digo, no solamente implica las personas que estamos trabajando ad intra dentro del claustro universitario, sino que trasciende mucho más allá. Y mientras, por ejemplo, las extensiones universitarias, los tutores externos, compartan esta misión y visión, y mientras más identificados se sientan con ella, pues mejores resultados tendremos en función de las metas que nos hemos planteado. Ahora, hablando un poco de la integridad institucional, ¿cuáles son los fundamentos de nuestra integridad? Pues hay varios elementos que vamos a hablar brevemente, realmente, porque necesito hablar un poco más del modelo específicamente, ¿no? Pero obviamente hay que entender estos principios de integridad. El primero, evidentemente, es la vivencia de nuestro código de conducta y ética, buscando siempre la promoción de la integridad y conducta ética en todas nuestras actividades, tanto entre docentes, estudiantes, entre estudiantes y dentro de la parte administrativa como tal. Es por eso que, de hecho, nuestra universidad hace constantemente
una serie de actividades educativas y de certificación ad intra sobre el conocimiento del el código de conducta y ética propio de la universidad. También tenemos una política de libertad académica. Esto debe entendérselo muy bien, ¿no? Hay, por un lado, la libertad de aprender, de enseñar y crecer. Pero obviamente la libertad está relacionada con el cumplimiento de nuestras metas, tanto académicas como institucionales. Quiero decir con esto que a veces se malentiende a la libertad académica como yo puedo enseñar lo que yo quisiera, cuando en realidad no es tanto eso, sino buscamos más bien que en ejercicio de la libertad, teniendo en cuenta nuestros referentes, las propuestas educativas que los docentes tengan precisamente estén alineadas obviamente con lo que nosotros proponemos, pero tienen precisamente esa libertad de poder ejercer en función de sus propios procesos metacognitivos, es decir, de cómo el metaaprendizaje se ha dado en cada uno de los participantes de nuestra institución. Obviamente tenemos una política de no discriminación, buscando la igualdad de oportunidades educativas académicas para todos los miembros de nuestra comunidad, sintiéndonos dentro de nuestra política contra el hostigamiento como una comunidad libre, participativa y consciente de sus actos, sin hostigamiento, explotación, intimidación ni discriminación de ningún tipo. Ahora bien, teniendo en cuenta esos principios de integridad institucional, nuestra misión y visión, pues la propuesta del modelo educativo de la universidad realmente es la siguiente. Lo primero es basar nuestra educación en la integralidad y centrada en el ser humano, una educación integral y humanista, teniendo en cuenta siempre los 4 pilares del informe del ORSA. Y estos 4 pilares son muy importantes vivirlos con la misma intensidad y no solamente quedarnos, a veces nos podemos quedar y todos estamos tentados a quedarnos en algunos de ellos solamente, por ejemplo, en el aprender a conocer. A veces uno creería que es importante conocer, de hecho, es la base fundamental para el desarrollo profesional. Uno debe conocer lo último, lo más actualizado, lo basado en evidencia, sobre todo respecto al acto médico, específicamente, y el acto en salud. Y obviamente también es importante el aprender a hacer. No es muy importante solamente el conocer, sino también poder hacer cosas, actuar de forma efectiva, eficiente junto a un paciente. Pero además de eso, hay 2 pilares que son muy importantes que uno tiene que aprender a valorar y no dejarlo en el currículo oculto, sino que debe ser cada vez más visualizado y vivido, de hecho, en nuestra comunidad universitaria y en la formación profesional. El tercer pilar es el aprender a ser. ¿Cómo enseñamos a una persona a comportarse como ciudadano, a cómo vivir la profesión médica o la profesión de salud específicamente? ¿Sí? El aprender a hacer no es algo que se enseña solamente con asignaturas. Es que uno tiene una forma curricular de establecer eso. Yo suelo, por ejemplo, tomar como referencia a mis propios maestros de medicina. Probablemente recuerde poco de las clases específicamente que me dieron, pero recuerdo mucho, y de hecho valoro profundamente más lo que ellos eran como personas, lo que ellos eran como profesionales. Voy a permitirme, por ejemplo, tener a referencia a Ricardo Carrasco, que fue mi profesor de cirugía. Recuerdo que él me enseñó algunas cuestiones de cirugía, pero recuerdo más lo que él me enseñó a hacer. ¿Sí? Entonces, ese tipo de referenciación es muy importante siempre visualizarla, tener en cuenta que nosotros estamos siendo espejos directos, modelos directos de lo que nuestros estudiantes van a hacer en el futuro. Por lo tanto, debemos considerar que nuestro modelo educativo implica mucho el visualizar esto, como nosotros le estamos enseñando a hacer a las personas. Y más aún, el cómo aprender a vivir juntos. Y este aprender a hacer y este aprender a vivir juntos, si bien se puede aprender en las salas de clase, más se aprende en nuestros escenarios hospitalarios. Todos nosotros, cuando vemos a nuestros profesores, a nuestros profesionales, cómo interactúan con otros profesionales de salud, cómo un médico se relaciona ahora con nuestras enfermeras, por ejemplo, ahora que tuvieron su día clásico nuestras enfermeras.
Yo valoro mucho el trabajo de las enfermeras, aprecio mucho y que mis estudiantes vean cómo me relaciono con ellas, cómo me relaciono con otros profesionales de salud, cómo me relaciono con mis colegas, cómo valoro su trabajo, cómo hago la devolución, pido realimentación, etcétera, a mis colegas. Es eso del aprender a vivir juntos. Porque no estamos solos, no ejercemos solos. Y ahora más que nunca, esta situación de pandemia nos ha permitido valorar, entender y apreciar, sobre todo, atesorar, creo yo, las relaciones interprofesionales. Creo que ha sido de los aprendizajes que hemos tenido en esta situación compleja. Ahora, en el modelo UDLA nosotros tomamos en cuenta 4 características que son fundamentales. Lo primero, que es primordial, la educación está centrada en el estudiante. Es decir, la estrella del aprendizaje no es el docente, no es la institución, es el estudiante. ¿Cuáles son sus logros, sus expectativas, sus aprendizajes? Deben estar centrados en sus propias necesidades. Obviamente todo esto en función de resultados determinados en distintas documentaciones que nosotros llamamos resultados de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje es una conclusión. Ya vamos a hablar específicamente cómo se lo define, pero un resultado de aprendizaje es un fin último. Es algo que nosotros queremos demostrar en el estudiante, que él nos pueda demostrar, que es el resultado final de todo nuestro ejercicio. Y obviamente la evaluación debe estar centrada en estos resultados. Y la evaluación debe ser muy objetiva, precisamente demostrando que ese resultado se ha producido. Y la última característica, pero no por eso menos importante, es el perfil de nuestros docentes. Nuestros docentes, las personas que nos están apoyando en todas las extensiones de práctica hospitalaria o de práctica de salud, tienen un perfil ideal para cumplir precisamente los 4 pilares que hemos hablado. Es gente que conoce, es gente que hace, es gente que es buena, sabe ser profesional de la salud y sabe vivir con sus profesionales de la salud, vivir en sociedad, vivir en un entorno profesional. Entonces, ese perfil para nosotros, de hecho, es fundamental. Como les digo, aquí hay 4 características que son importantes, pero hay 2 ejes que son vitales, ¿no? El primero, obviamente, que es el estudiante, que debe ser el centro de toda nuestra actividad, y otro eje que es el docente, que es precisamente nuestro punto de referencia, nuestra imagen, la forma en la que uno puede seguir desarrollando esto. Ahora bien, cuando hablamos de centrado en el estudiante, la participación del docente deja de ser estelar, entre comillas, claro está, ¿no? El éxito del modelo no se centra en que se haya abordado los temas definidos por el docente. A veces uno puede estar tentado a decir que para el estudiante es importante que conozca el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, porque uno con la experticia que uno tiene dice, bueno, eso fue fundamental. Pero eventualmente existen necesidades que el mismo estudiante reconoce y necesita solventar. Esas necesidades del estudiante que necesita ser reconocidas, que le debemos ayudar primero a que las reconozca y luego que le debemos ayudar a que él mismo las solvente, es lo que precisamente hace que el aprendizaje gire en cuanto a que esté centrado en el estudiante. Es importante porque generalmente la educación media, no digo que sea así del todo siempre, pero tiende a ser muy conductista, ¿no? Es decir, una persona le dice usted tiene que aprender tales cosas y uno es mejor estudiante mientras cumple esas metas que otra persona ha determinado. Pero ustedes como yo, como profesionales de la salud, sabemos que muchas de estas necesidades van saliendo en la medida que uno va ejerciendo la misma medicina, la misma profesión de salud. Y estas necesidades uno tiene que aprender primero a reconocer y solventar. Pero nadie le enseña a uno a reconocer y solventar eso. Precisamente la mejor participación de un docente es ayudarle a que un estudiante reconozca esto y solvente esas necesidades de aprendizaje. Desde nuestra experticia, que es precisamente el valor agregado, ¿sí? No es otro estudiante que está enseñando a otro, sino uno como experto ya sabe cómo solventar, reconocer esas necesidades y solventarlas. Esa es precisamente la participación estelar que el docente tiene, ¿sí? Obviamente esto va a producir un aprendizaje dinámico, especialmente en ambientes clínicos. En ambientes clínicos uno enfrenta distintas situaciones de salud
que son variantes, que son muy dependientes del entorno, dependientes de muchas situaciones, pero uno tiende precisamente a utilizar esas situaciones para producir aprendizaje que es dinámico, no es estático. Otra característica, como les decía, es el que sea basado en resultados de aprendizaje, un RDA, el famoso RDA. ¿Qué es un RDA? Pues el resultado de aprendizaje describe, basado en el perfil de egreso, es decir, en la definición que se hizo final del profesional que vamos a tener, lo que el estudiante sabe, entiende y es capaz de hacer al finalizar el programa de estudio. Por lo tanto, es esperado que exista un resultado de aprendizaje de la universidad. La universidad ha definido grandes resultados de aprendizaje que todos sus profesionales van a demostrar. La carrera de medicina ha definido también resultados de aprendizaje que van a demostrar al final. Pero cada una de las rotaciones también tiene resultados de aprendizaje. ¿De acuerdo? El estudiante es capaz o puede aplicar determinados principios, puede resolver determinadas situaciones, etc. Entonces, el estudiante cuando logra demostrar eso, es que hemos logrado el resultado de aprendizaje. Por lo tanto, la planificación de los contenidos no está relacionado con una temática. La planificación de los contenidos o de lo que se va a tratar con el estudiante está basado en este resultado de aprendizaje. ¿Sí? Ese es precisamente el desafío, ¿no? Dar una vuelta, obviamente. Se convierte el resultado de aprendizaje se convierte en un referente ineludible de una actividad académica que nosotros vayamos a proponer. Obviamente, este referente, al convertirse en un referente, se convierte obviamente en el puntal en el cual nosotros vamos a evaluar. ¿Sí? Si uno declara un resultado de aprendizaje y dice que el estudiante va a ser capaz de demostrar alguna capacidad, algún tipo de desempeño, pues obviamente es sobre eso en lo que se debe basar la evaluación. Y obviamente, lo que les decía previamente, el perfil del docente, que es una de las características fundamentales, en cuanto a que nuestros tutores son profesionales de experiencia en el ejercicio. Tienen un respaldo de una institución docente asistencial que obviamente ya ha hecho una evaluación de su desempeño, que confía en este profesional, por eso está trabajando en esa institución, que es reconocido por sus pares. Sus pares están trabajando con ellos y conocen precisamente su trabajo. Y es ideal, obviamente, con actitudes y experiencia en investigación. Eso es lo ideal que deberíamos tener en los docentes. Y es a lo que siempre estamos llamados todos, ¿no? Tener siempre esa hambre, esa sed de trabajar en investigación en cada uno de sus campos. Ahora, nuestro modelo curricular tiene varias características. Lo primero es que, por ejemplo, a lo largo del currículo, pero sobre todo en los semestres iniciales, buscamos fomentar mucho lo que es la formación general. No solamente la formación técnica profesional, sino buscar todo lo que es el entorno, profundizar sobre lo que es el entorno, basándonos también en los estudios de arte, de expresión humana del entorno, del ser humano, en su ciudadanía, nuestra sociedad, la economía, nuestra historia, nuestra cultura, etc. Estos temas de formación general son ineludibles, son necesarios. Dentro del conocimiento médico, no solamente lo técnico es importante, pero siempre centrado en un entorno, alrededor de un entorno que nosotros tenemos que vivir todo el tiempo. Buscamos utilizar varias metodologías de aprendizaje, sobre todo aprendizaje colaborativo. El ABP como metodología de aprendizaje, obviamente con grupos grandes es más difícil. Las personas que conocen del ABP saben que el aprendizaje basado en problemas, que fue creado en Maastricht, fortalecido en McMaster y demás, es una actividad que se desarrolla más para grupos pequeños. Sin embargo, también se puede realizar tutorías en grupos grandes. Hablando de tutorías específicamente hospitalarias, se puede hablar de métodos de caso, por ejemplo, ¿de acuerdo? O incluso simulaciones. El método de caso es el método que todos conocemos. Tienen un caso clínico, se analiza el caso clínico en base a los problemas que tiene el paciente, etcétera, ¿no? Hay que tener cuidado de no confundir el método de caso con ABP, ¿no? El ABP es un método específico donde tienes un monitor, un secretario, un moderador y tienes sesiones de arranque, luego de definición de objetivos, monitorización y luego cierre de caso. Pero si es que alguien conoce metodología de ABP como tal y puede aplicarla, lo puede hacer, ¿no?
En algunas ocasiones también se puede utilizar aprendizaje basado en proyectos, sobre todo, por ejemplo, en prácticas comunitarias. Cuando uno habla de prácticas comunitarias, es importante generar un proyecto o determinar una necesidad de la comunidad y en función de eso ayudarles a los estudiantes a que puedan, en la medida que van desarrollando el proyecto, generar ese aprendizaje, todos los aprendizajes necesarios para que este proyecto se instaure y se ponga en marcha. Ahora, en los ambientes clínicos, que es lo que la mayoría de ustedes van a estar enfrentando ahora, pues la característica fundamental de este tipo de educación es que tiene tres cosas que son importantes, ¿no? Primero es inmersivo, el segundo es que es de identidad plena y el tercero es que es dinámico. ¿Qué significa inmersivo? Inmersivo significa que el estudiante está sumergido directamente en la realidad, ¿de acuerdo? Es como uno puede aprender a nadar desde fuera de la piscina, ¿no es cierto? Está fuera de la piscina, le dicen, apenas tengas contacto con el agua, tienes que bracear y tal cosa, y uno se imagina que, o puede hacer incluso una práctica de cómo realizar la natación sin meterse al agua. Pero inmersivo es cuando ya te metes al agua y estás trabajando directamente con ese problema que es ya lidiar con esa realidad. Y esa es precisamente la gran ventaja de la educación en ambientes clínicos, porque el estudiante ya está envuelto en la realidad de la atención en salud. Esto permite la segunda característica, que es la identidad plena. Un estudiante sueña con eso. Un estudiante sueña con ya tener sus pacientes, con tomar decisiones, con formar parte de un grupo, por ser reconocido por ese grupo, por ganarse un sitio dentro de ese grupo. Y ese proceso, obviamente, de identificación es lo que más llena a una persona. Y obviamente esa característica precisamente puede ayudarnos a dinamizar la educación. Es dinámico en el sentido de que ya no es el estudio temático, sino que ya estoy comprometido con el desarrollo o con el cuidado de un paciente, y en función del cuidado de ese paciente yo ya comienzo a ver mis necesidades de aprendizaje, comienzo a resolverlas de una u otra forma, y se convierte precisamente en una educación más dinámica. Es importante tener algunas características dentro de los ambientes clínicos que nos van a permitir que precisamente esta educación sea mucho más produzca mejores resultados, sobre todo en lo que es aprendizaje significativo y aprendizaje profundo. Lo primero, que es el clima de aprendizaje, que debe ser estimulante. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿no? ¿Qué significa el clima de aprendizaje? También es importante tener en cuenta de la evaluación, cómo uno evalúa en la práctica hospitalaria, teniendo en cuenta lo que es la observación directa del desempeño, lo que son las devoluciones significativas y el compromiso en la reflexión de los estudiantes. ¿Sí? Pues la educación en ambientes clínicos, según Morris y Blanqui, hay algunos elementos dominantes, ¿no? Por ejemplo, a veces hay un fuerte foco en formas tradicionales de conocimiento, en lugar de enfocarse en la complejidad y en la integración. Hay diferencias entre los dominios de conocimiento, a veces hay obviamente distintas perspectivas, distintas formas en cómo uno ve determinado tópico. Pero a veces puede ser también que esté centrado en la transmisión de contenidos, ¿sí? Pero es más importante enfocarse en el proceso de facilitar las propias construcciones que el estudiante va realizando en el proceso de educación, antes que vigilar el proceso, antes que vigilar qué es lo que aprendió, que me recite determinada cosa, no, sino más bien enfocarse en cómo el estudiante va facilitando o identificando su proceso de propio aprendizaje. Un tópico que es importante siempre tomar en cuenta, sobre todo en ambientes clínicos, es el tópico del clima de aprendizaje. El clima de aprendizaje es todo lo que está rodeando, absolutamente todo lo que está rodeando a un estudiante cuando enfrenta un escenario clínico. Y pueden haber varias cosas al respecto, ¿no? Se pueden hablar muchas cosas, porque obviamente no solamente el clima depende del instructor en este caso, ¿sí? Aunque es casi por completo el control del instructor, de acuerdo a algunas fuentes. Pero es todo el entorno, por lo tanto, no es solamente el tutor el que tiene que ver, sino también la institución y cómo las otras personas que forman parte de nuestro ecosistema educativo, digamos así, en una institución, tienen en consideración cuando uno recibe estudiantes. Es por lo tanto
entender que el clima de aprendizaje es multifactorial y siempre va a estar relacionado con la construcción de un nuevo profesional. La apreciación de un nuevo profesional sobre cómo es una vida hospitalaria está relacionada no por lo que el instructor solamente les dice o lo que vive con el instructor, sino por lo que vive con las personas que tiene alrededor, desde la persona que se encarga de limpieza, la enfermera, los auxiliares, camilleros, etc. Todo eso está generando el clima de aprendizaje. Ahora, dentro de ese clima también hay otro tópico que es importante que conversarlo, ¿no? Sobre todo quienes ya tenemos años aprendiendo medicina, sobre la necesidad de la intimidación para lograr el aprendizaje. Hay mucho que se ha hablado al respecto. Hay un estudio de Musselman que me parece muy interesante, que les recomiendo ver, que es You Learn Better Under the Gun, aprendes mejor bajo las pistolas. Pero él habla, por ejemplo, de que es un asunto netamente cultural. Se reconoce que existe y a veces erróneamente se cree que es normal la intimidación dentro del aprendizaje de medicina. Pero en realidad hay que entender que el entorno tiene que ver directamente sobre la motivación. Hay dos cosas ahí que uno debe considerar siempre cuando enfrenta estudiantes. Puede uno trabajar desde la motivación y por otro lado también trabajar desde la disciplina. Pero disciplina no entendiendo como intimidación, sino disciplina para ayudarles a entender que no siempre uno está motivado. O sea, no siempre uno se levanta con las mismas ganas de hacer todas las cosas todo el tiempo con la misma gana. Es así, es la vida, es la realidad. Pero cuando uno pierde la motivación, le queda la disciplina. Es decir, uno tiene que ir al hospital puntual, uno tiene que pasar visita, uno tiene que realizar su mejor trabajo posible por su propia disciplina. La motivación va a ser el motor que luego va a dar más impulso cada vez a que cada vez el estudiante siga creciendo, profundizando, anhelando ser un mejor profesional cada vez. ¿Sí? Pero la disciplina es la línea base que nos ayuda precisamente a que ese profesional tenga un desempeño óptimo. Siempre es importante considerar cuando nosotros tenemos problemas de motivación, hacer intervenciones motivacionales. Uno como docente tiene esa ventaja, digámoslo así, porque tiene hasta cierto punto la licencia de poder intervenir. Sí, de poder decir, ok, veo a estudiante que no tiene motivación, pues puedo hacer algo al respecto. Después de todo, soy su docente. Soy la persona que va a marcar esa vida profesional. Entonces aquí yo les pongo un modelo que me pareció interesante, que es algo que nosotros adoptamos en la universidad, que es el modelo Target. El modelo Target es un acrónimo que nos ayudará a indicar un poco sobre cuáles pueden ser estrategias para poder intervenir motivacionalmente con nuestros estudiantes. El Target viene de estas 6 palabras, ¿no? Tarea, autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo. ¿Sí? Vamos a hablar poco a poco de cada una de ellas. Hablando de tareas, cuando uno es instructor, debe buscar siempre la selección y presentación de tareas en función de objetivos relevantes y de interés del estudiante. Si el estudiante tiene interés en determinados tópicos o demuestra que existe necesidades en determinados tópicos, ayudarle a seleccionar y generar esas tareas, ¿sí? Ayudándole a identificar sus necesidades y sobre todo destacando el impacto de lo que ese aprendizaje va a hacer en su vida futura. O sea, si usted aprende por decir algo, si el estudiante identifica que tiene dificultades para entender bien el rol de un electrocardiograma en determinados diagnósticos, ayudarle a identificar cuáles son específicamente esas necesidades, no decirle, bueno, tienes que estudiar electrocardiograma, eso es muy amplio. Probablemente ayudarle a entender cuáles serían esas necesidades para que él pueda identificarlas y ayudarle diciendo, mira, una vez que entiendas eso, pues obviamente ya estás del otro lado, vas a conseguir mejores resultados que ya no va a ser esa piedra de tope que vas a tener todo el tiempo, sino probablemente va a ser el punto en el cual vas a proyectarte más allá. ¿De acuerdo? Hay que entender también que las tareas de dificultad intermedia favorecen la motivación. A veces cuando hay tareas de dificultad muy grande, más bien pueden producir el efecto contrario, ¿no? O sea, el monte es tan grande que el estudiante dice, no, con esto no voy a poder. Pero probablemente hay que buscar tareas de dificultad intermedia para que le puedan favorecer. Sin embargo, cuando existen tareas complejas que el estudiante realmente tiene que resolverlas, pues considerar la fragmentación.
ayudarle a entender cuáles son los elementos de esta tarea compleja para que pueda superarlos poco a poco y de esa forma se motive a que en efecto puede llegar a alcanzar esa meta que se habían cumplido, esa tarea que se habían propuesto. Ahora, hay que entender también desde la perspectiva del instructor cómo vivir la autoridad. El uso de la autoridad para el desarrollo de la motivación tiene tres posibilidades. La primera, que puede ser autoritario, ¿no? Es decir, disciplina y control estrictos que pueden llevar a algunos resultados que pueden ser satisfactorios, pero con experiencia les puedo decir que no siempre son los ideales. Y tengo algunos de mis ex residentes por aquí cerca que podrán dar fe de ello. Pero también puede tomarse en cuenta una posibilidad que es ser una autoridad permisiva, ¿no? Es decir, manga ancha, evitando influir sobre los alumnos. Eso puede también tener ciertas ventajas, ayudándoles a vivir su libertad, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades de aprendizaje, porque eventualmente, siendo muy permisivo, no se puede llegar a cumplir ninguna tarea que habíamos hablado previamente. Lo ideal es siempre buscar ser colaborador, es decir, tener un control razonable de modo indirecto y abierto a apoyar las tareas, promoviendo la participación en la toma de decisiones. Eso es muy importante, así como en la responsabilidad de esas decisiones que el estudiante ha tomado. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero sobre todo eso de promover la participación es algo que vale la pena considerar. Hay que ofrecer reconocimiento. Hay que prestar atención y focalizar los logros pequeños. No necesariamente ser insistente, no ser muy tóxico con este asunto, sino buscar cosas que en efecto hayamos visto que el estudiante logró. Estar atento a eso y exaltarlo. ¿De acuerdo? Obviamente tampoco, como les digo, no portarnos demasiado en eso, pero sí ayudarle a entender que en efecto nos dimos cuenta que logró algo. Siempre resaltar el valor cotidiano de una persona. Siempre valorar la presencia de esta persona. Pensar en el qué elogiar, el esfuerzo y el progreso personal y el cómo elogiar. Es decir, apuntar al hecho y lo más privado posible. ¿Sí? Buscar precisamente que este reconocimiento la persona sienta que fue realmente tal, no fue una adulación extrema, sino en efecto fue la constatación objetiva de que hubo un logro que esta persona alcanzó. Hay que también tener en cuenta el manejo de grupos. Los estudiantes van a pertenecer a un grupo. Cuando uno llega a un hospital, no es un estudiante aparte, va a pertenecer a un grupo. Y hay que ayudarle a incluirse dentro de ese grupo, a tener ese sentido de pertenencia. Y por eso les decía previamente en una de las características, integrarle a tareas del cuidado, compartiendo responsabilidades con el equipo de trabajo, es fundamental para lograr esa motivación. Saber que el dato que esta persona tenía era importante para tomar una decisión, o que la decisión que el estudiante nos ayudó a tomar en determinado momento fue de impacto, fue en beneficio para una persona. El sentirse parte del grupo, el sentir esa identidad, es lo que más motiva a un estudiante dentro de la práctica clínica. La evaluación es importante también. La evaluación no cuanto a sumar puntos, más que en realidad a lo que debería ser una evaluación formativa, en donde nosotros debemos considerar las normas versus los criterios sobre los cuales evaluamos, los procesos versus los productos que realmente tenemos, y obviamente lo que es la evaluación en público versus la evaluación privada. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener un balance entre estas cosas. Si realmente vamos a evaluar si se cumplió la norma o si es que realmente hubo un criterio por el cual nosotros realizamos una evaluación. Si es que estamos evaluando cómo realizó las cosas o si estamos evaluando cuál fue el producto final. ¿De acuerdo? Todas estas consideraciones debemos tener en cuenta al momento de realizar las evaluaciones. Y por último, el tiempo. Es importante tener en consideración el tiempo, sobre todo para la motivación, porque a veces un ritmo acelerado en la realización de tareas siempre se correlaciona negativamente al rendimiento. Si no les damos el tiempo suficiente, si estamos muy apresurados en el pase de visita y estas cosas, eso influye negativamente en el rendimiento. La persona va a sentir, bueno, no hay el tiempo suficiente para mi formación. ¿Qué hago aquí? O sea, no se me ha dado el tiempo que sea necesario.
Obviamente hay que tener un equilibrio entre el ritmo de las tareas y el ritmo de aprendizaje. Son dos cosas distintas. Una es el ritmo de las cosas que ellos tienen que hacer propias de la misma institución y el ritmo al aprendizaje que ellos van adquiriendo a lo largo del tiempo mientras están con nosotros en nuestros escenarios clínicos. Bueno, ya por terminar vamos a hablar algunas cosas más sobre la educación en ambientes clínicos. Hay que tener en cuenta que cuando uno ve a un estudiante en su desempeño clínico, en realidad es un verdadero privilegio, porque estamos viendo de primera mano cómo una persona va a ejercer su profesión. Por lo tanto, esto se convierte en una oportunidad de realimentación objetiva, en donde uno ve específicamente cuál es el desempeño, uno hace la misma comparación con las mismas rúbricas o instrumentos de evaluación que vamos a hablar un poquito más adelante, y en función de eso dar una realimentación para el desempeño adecuado de un estudiante. Se requiere y se aconseja, de hecho, fuertemente que siempre se utilice un instrumento de evaluación validado. Siempre es ideal. A veces uno puede tener referentes, ¿no? Para mí es muy importante que vea esto, un checklist que uno mismo puede elaborar. Pero siempre es ideal revisar un instrumento. Y hay varios instrumentos para educación en ambientes clínicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el Minisex. Es un instrumento muy validado, ya reconocido en muchas instancias clínicas, que ayuda mucho a que precisamente podamos hacer una realimentación en función de determinados criterios que se dan dentro de esa misma escala. Cada una de las instituciones y departamentos de docencia sugeriríamos que realicen un análisis, por ejemplo, de la implementación de alguno de estos instrumentos de evaluación clínica a nivel general. Nosotros como institución, como Universidad de las Américas, les ofrecemos, de hecho, un instrumento propio que está obviamente validado, cuya construcción está relacionada precisamente con nuestros resultados de aprendizaje y objetivos de la carrera, que aconsejamos utilizar siempre que tengamos oportunidad con nuestros estudiantes. Una devolución significativa se refiere a lo que devolución o realimentación es lo que uno le dice al estudiante, ¿no? Hay que entender en este contexto que el aprendizaje significativo es aquel en que la información nueva se asocia a la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones. Este anclaje que se da en la información nueva con la información que ya tiene es la que precisamente produce una mejor evocación, es decir, uno puede tenerlo mucho más disponible al momento de necesitarla. Y obviamente este aprendizaje significativo debe ser relevante en función a la resolución de problemas clínicos. Por lo tanto, la devolución o la realimentación debe ser un proceso activo guiado por el tutor que busca este aprendizaje en función del desempeño. Busca ayudar a que el estudiante reconozca cuáles fueron sus informaciones previas y ayudarle a que reajuste y reconstruya las nuevas informaciones en función del desempeño que haya mostrado. Existen un montón de metodologías múltiples que se deben profundizar para realizar realimentación efectiva. Para eso también es bueno siempre analizar cuáles son nuestras propias capacidades de comunicación, cuáles son nuestras propias herramientas de comunicación que podemos estar utilizando frente a otros, a nuestros pares, a nuestros estudiantes. Y por último, bueno, no sé si por último, pero vamos a hablar de lo que es el compromiso en la reflexión. Cuando se identifican necesidades, cuando se identifican aprendizajes que deben tornarse significativos, el apoyo de un educador en ambiente clínico no está en tanto en revisar la tarea, pero sí ayudarle en monitorizar cómo va ese progreso, motivarle a que en efecto ese progreso se dé, que no se convierta en una tarea suelta, que no se convierta en un aprendizaje muerto, sino ayudarle precisamente a que ese progreso llegue a un punto final satisfactorio de haber adquirido aprendizajes nuevos. Y lo ideal siempre es documentar ese progreso. Nosotros recomendamos fuertemente la creación de portafolios, por ejemplo, donde un estudiante puede, a partir de un problema que va describiendo, desarrollar un documento en el cual él puede
precisamente documentar todo ese progreso, ver cuáles fueron sus estrategias, cómo estableció sus objetivos de aprendizaje, cuáles fueron sus herramientas que utilizó para resolver este proceso de aprendizaje y cuál fue el resultado final. Cuando llega al resultado final, este documento lo puede guardar y decir, perfecto, este fue mi proceso que determina varias cosas. Lo primero, obviamente, el aprendizaje. Lo segundo, el propio conocimiento del proceso de aprendizaje que nosotros llamamos metacognición, es decir, el entender cómo yo aprendí a aprender. Y por último, el tercero, que es la misma motivación, el saber que es capaz de reconocer sus necesidades y resolverlas, ¿sí? Entonces, recomendamos mucho el uso de esto. Bueno, pues así brevemente les he comentado un poco sobre nuestros anhelos, nuestras experiencias y la satisfacción que hemos tenido nosotros dentro de lo que es el desarrollo de las generaciones actuales de médicos. Así que yo les ruego, por favor, cualquier comentario que tengan, cualquier contribución que quieran hacer, si pueden participar, podemos conversar un poco sobre esta importancia. Y nuevamente les agradezco su presencia y les motivo a que sigamos en esta misma tarea difícil, pero compleja, pero hermosa, de ver cómo un profesional médico se va haciendo y que en el futuro, cuando vayamos por la calle, veamos a esa persona y tengamos esa satisfacción de decir, a ese médico lo eduqué yo, a ese médico lleva parte de lo que yo mostré, fui y lo que soy, lo que anhelo ser como profesional. Así que nuevamente les agradezco su presencia, su participación y que tengan una buena noche. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bien, ¿algún comentario por parte de los asistentes? Creo que Diana Campos levantó la mano. Sigue, Diana, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación primero para el curso y sí, pues quería hacer una consulta. En esta tarea de que tenemos con los estudiantes, pues muchas de las cosas en la práctica suele suceder que ellos obviamente nos ven como, digamos, como alguien superior, ¿no? El hecho de que somos especialistas o algo y tienen esa imagen. Muchos de ellos se sienten al inicio, el hecho de que siempre están rotando, cambiando continuamente, al inicio pues uno se va dando cuenta que ellos hasta en cierta forma se sienten miedosos al inicio. Bueno, luego que ya van integrándose en el servicio o con las personas que estamos ahí, pues ellos van demostrando un poco sus cualidades. Siempre es un poco difícil al inicio a nosotros como instructores abordar esa parte, digamos, de la instrucción y vencer un poco ese miedo. Muchos no quieren preguntar, muchos no quieren hablar o participar y a veces nos toca a nosotros o nos vemos obligados no sé si es la palabra adecuada, a intimidarlos un poco o sacarles las cosas con tirabuzón. Entonces, eso yo he visto un poco eso, el problema al inicio. Y luego, al final, cuando tenemos que hacer las evaluaciones, pues también he notado que hay como una cierta actitud de los estudiantes en cuanto al deseo de conocer las notas, al deseo de que veamos que les califiquemos bien, ¿no? Cuando a nosotros lo más importante es saber que ellos están en la capacidad de desempeñarse con lo que han aprendido. Eso quería comentar. Perfecto, Diana. Es muy valioso su comentario. De hecho, es algo que todos enfrentamos cada vez que tenemos un nuevo grupo de estudiantes, ¿no? Aquí vamos a hacer un ejercicio metacognitivo. Vamos a ver, ¿cómo recordamos cómo eran nuestras rotaciones cuando nosotros éramos estudiantes? ¿Qué era lo primero que uno solía hacer? Lo que generalmente, bueno, les cuento mi proceso y un poco, si es que hay coincidencias, ahí seguimos conversando. Pero siempre tienes informantes.
Siempre hay personas que te dicen, el doctor Chicaiza es un terrible, con ese señor no se puede ni hablar, qué sé yo, cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. O al contrario, no pueden existir algunas estigmatizaciones previas, lo primero. Pero más allá de ese preconcepto que un estudiante pueda tener, pues lo primero que yo recomendaría es siempre hacer un ejercicio sobre quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propia identidad, mi propio estado de ánimo, porque a la larga eso es lo que termina transmitiéndose de una u otra forma, porque yo puedo decirlo en lenguaje verbal, yo soy muy feliz aquí, ok, ya, soy muy feliz trabajando aquí en el hospital cualquiera. Pero si no demuestro esa felicidad, esa forma de trabajar, esa comunicación, el aprender a hacer, como les decía, pocos se lo van a creer, ¿de acuerdo? Es distinto, pero para eso, obviamente, uno siempre tiene que hacer ese ejercicio propio, hacer esa tarea previa, ¿no? Y uno como docente tiene esa responsabilidad extra, que es precisamente comenzar a preguntarse sobre la identidad. Es interesante. Uno daría a veces como eso como un proceso cerrado, pero no siempre es así. Recién en nuestra universidad, en esta semana justo estamos terminando un módulo que me pareció maravilloso, que se llama Ser Docente. Ojo que este módulo lo están tomando los profesores que ya van años aquí en la universidad y los docentes nuevos. Pero para mí ha sido particularmente un proceso de identificación plena, porque me ha hecho pensar otra vez en esos procesos que yo ya creía resueltos. El por qué yo estoy haciendo docencia, el por qué elegí la carrera médica, por qué estoy haciendo docencia en medicina, cuáles son mis propios valores. Porque al hacer esa reflexión uno comienza a traducir eso de una u otra forma, en las formas en cómo uno se comporta con los demás, en la forma en cómo uno saluda, en la forma en cómo uno atiende a sus pacientes, cómo se relaciona con los pares. Eso es vital, doctora. Y yo creo que mi consejo sería eso, ¿no? Sería comenzar a generar los propios procesos, ¿no? De identificación, yo diría de autoenamoramiento de lo que uno está haciendo. Porque de esa forma uno comienza a vivir y a transparentar eso hacia sus estudiantes. Ellos van a notar eso, van a notar la confianza, el cariño que usted tiene por la profesión, y eso va a generar una relación que va a ser más duradera que una sola rotación. Gracias, doctora. Bueno, Una otra pregunta para el doctor Chicaiza. Perdón que no abra la cámara. Soy la doctora Janet Rivadeneira del Hospital de la Policía. Doctor, muchas gracias por invitarnos a este curso. Es muy enriquecedor para nosotros como docentes. Quería preguntarle si nos puede asesorar. Tengo una situación. Entiendo que la gran mayoría de compañeros también debe estar pasando por esto. Al ser considerado X hospital docente, recibimos estudiantes de diversas universidades, por supuesto, háblese Central, UDLA, Católica, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar esta situación? Porque eventualmente tenemos como que un poco no quiero utilizar el término, pero de discriminación para ciertos estudiantes. Entonces, claro, yo como docente de la UDLA, pues soy la mamá de mi alumno, de mis alumnos, y yo voy a defender a capa y espada, ¿me entiende? Entonces, no sé cómo abordaríamos o cómo un tips que nos ayude usted para poder nosotros manejar esta situación. Porque claro, como docentes es nuestra obligación no discriminar a ningún estudiante de ninguna universidad. Todos al final del día van a tener que salir pues bien formados. Entonces, yo no sé si es que usted nos puede ayudar o me puede ayudar en ese sentido, mi doctor. claro, es una excelente pregunta, doctora. Me parece totalmente relevante. Antes era más fácil la educación en Quito porque teníamos estudiantes de la Universidad Central y nada más, ¿no es cierto?
Pero ahora tenemos varios escenarios en donde pueden existir determinadas preferencias, digamos así. ¿Sí? Ahora, volviéndolo a replantear, como profesional médico, llegando precisamente a la médula de la identidad, el ejercicio médico trasciende mucho más allá de creencias, pertenencia social, política, etcétera, como lo dice la Declaración de Ginebra, nuestro juramento hipocrático que todos hemos hecho. Pues creo que en la medida que sigamos viviendo eso, en las actividades más pequeñas y cotidianas, o en las actividades más grandes de ejercicio profesional y en educación, podemos precisamente educar a través de esa misma situación. Yo creo que particularmente, yo creo que no deberíamos hacer ningún tipo de diferenciación en ningún sentido, ni para una universidad ni para otra. Todos debemos estar disponibles para todos, porque a la larga los médicos y profesionales de la salud somos una gran familia, como tal, como dice también uno de los párrafos de la Declaración de Ginebra, todos somos hermanos. Entonces, yo creo que si identificamos que hay algún profesional de la salud que está haciendo esa discriminación, igual como hermano, decirle, mira, probablemente eso no es lo que le queremos transmitir como somos, como familia, como institución. Y comenzar a vivirlo así, comenzar a vivirlo así. Esa sería mi recomendación en general. Buscar, incluso modelar, si es que vemos que los estudiantes atestiguan eso, ¿no? Dicen, vea, tal profesor no nos hace caso. Ayudarles a modelar y ayudarles a entender que no todos todavía llegamos a entender cuál es la dimensión que tenemos como profesionales médicos, que es abarca mucho más allá de distinciones humanas que uno termina poniendo, ¿no? Esa sería mi recomendación. No sé si le sirve la idea, Janet, o si es que alguien quiere participar también con alguna idea, sería interesante abrir un foro. Pues sí, doctor, gracias. Era como le decía, una pregunta que me estuvo generando en algún momento, durante este tiempo, mejor dicho, pues sí, y qué bueno tener la oportunidad de que una persona con experiencia nos indique nos asesore en relación a esto, ¿no? No sé si los colegas también han tenido alguna experiencia al respecto que nos puedan ayudar. Bueno, yo sí también he pasado esas experiencias que en cuanto a que vienen de varias universidades, pero realmente no se ha presentado como tal como una discriminación. Pienso que, como siempre ha sido mi concepto, no es que la universidad le hace al estudiante, pues partimos de que uno es el que se va formando. Y eso ha sido en mi formación y también como instructora de los doctores que así es, o sea, la universidad no hace al estudiante, sino nosotros somos los que nos vamos perfeccionando como especialistas, como profesionales de la medicina. He tratado de manejarlo en ese sentido, no he tenido ningún problema, tampoco me gusta discriminar o entre los estudiantes por ningún concepto, peor por universidades. Al contrario, creo que es bueno siempre decirles que todos partimos de cero y que ahora vamos a aprender todos en forma general, que si de pronto alguien sabe un poquito más, pues mejor puede colaborar con sus compañeros y un poco también enseñar a sus compañeros, ¿no? Desde ese punto de vista, yo lo he manejado y pienso yo que los doctores nunca se han sentido discriminados. Gracias, Diana. Gracias, Janet, también por sus comentarios. ¿Una otra pregunta para el doctor? Yo solamente acotaría algo con respecto a este sentido de discriminación para los estudiantes, y es que nosotros como docentes creo que no podemos llegar a hacer esta discriminación. En algún momento alguien decía, no, yo pertenezco a tal universidad, por lo tanto, los estudiantes que vienen a hacer prácticas aquí, en otra universidad, yo no tendría por qué darles un soporte. Y yo creo que en ese caso, nuestra carrera primero es una carrera de servicio. Y entonces tenemos que recordar eso y tratar de brindar los conceptos, tratar de brindar las oportunidades necesarias a cada uno de los estudiantes,
que han tenido la posibilidad de acercarse a donde nosotros para tener una tutoría. Yo creo que ese sería mi concepto desde mi punto de vista. En todo caso, si no hay otra pregunta, agradecemos la participación de todos ustedes en esta noche y extendemos la más cordial invitación para vernos el próximo miércoles a la misma hora. Ese día vamos a revisar otros temas de importancia también en todo lo que es la formación de tutoría hospitalaria. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, qué gusto verlos.